semana más en modo avión y en casa. Hablemos, hablemos de nada. Pues nada, aquí estamos otra vez. El otro día estaba pensando en lo rápido que pasa el tiempo cuando no haces nada en específico. Es como si las horas se esfumaran y de repente ya es de noche otra vez. ¿No te pasa? Está muy buena el apunte. En este episodio quería retomar lo que hablamos la semana pasada, a ver cómo sale desde ti. Estábamos contando que había formatos que se parecían un poco a lo que queremos hacer, formatos como el de la cadena SER, que fue un programa de radio que tuvo muchos años en antena. Puedes verificar quiénes y en qué años estuvo al aire. Hora 25 lleva décadas al aire. Empezó en los 60 y ha tenido varias voces míticas, pero sinceramente lo nuestro va por otro camino, más de hablar sin pretensiones. ¿Tú crees que se pueden comparar verdaderamente? No, no fue hora 25. Espero que no haya dicho hora 25. Era ese programa de hablar por hablar, programa nocturno de la cadena SER. Ah, claro, hablar por hablar. Ese sí era un clásico de la madrugada. La gente llamaba para contar lo que fuera. Era como una confesión colectiva. Pero ¿tú crees que de verdad podemos comparar nuestro rollo con eso? Al final lo nuestro es más de estar por estar, sin tanta historia. ¿Y qué otros programas crees tú que se parecen a este formato que estamos intentando? No sé, hay muchos podcasts independientes por ahí que hacen algo similar. Gente hablando de sus cosas sin guión ni estructura. Pero al final cada uno tiene su toque, ¿no? No creo que haya una fórmula fija. Pero si el programa se llama Hablemos de Nada y la misión final es hablar de nada, porque como había dicho, para mí durante años es difícil poder sentarme a hablar absolutamente de nada. ¿Qué, qué programa o qué formato dentro de la media conoces tú que realmente haya conseguido ese objetivo? Es que realmente no hay un formato masivo que se dedique exclusivamente a hablar de la nada. Al final, la mayoría busca cierto gancho o tema. Los que más se acercan son los podcasts de rollo libre, donde simplemente fluye la conversación, pero siempre hay algo que sirve de disparador, por pequeño que sea. O sea que todo el que empieza diciendo que va a hablar de nada siempre termina hablando de algo, ¿cierto? Vamos a ver, es que por mucho que intentes no hablar de nada, al final el cerebro siempre busca algo a que agarrarse para hilar las ideas. Es inevitable que surjan temas, aunque sean triviales o absurdos. Pero entonces, ¿qué es más atractivo para el que intenta escuchar hablar de nada? ¿Un tema absurdo o un tema trivial? A ver, yo creo que un tema absurdo tiene ese punto de sorpresa y originalidad que te engancha, mientras que uno trivial puede ser más cercano y la gente se identifica más fácilmente. Al final depende de lo que le apetezca escuchar a cada uno en ese momento. Pero son dos públicos distintos entonces. Puede ser, no sé si tan distintos, pero sí que buscan cosas diferentes según su estado de ánimo. Al final cada cabeza es un mundo y es cuestión de gustos. Y entre esos dos grupos que has clasificado, eh, ¿cómo es lo de los estados de ánimo? Pues depende de cómo te pille el día. Si estás con ganas de desconectar y reírte de cosas raras, pues el absurdo te puede venir mejor. Si en cambio buscas algo más relajado y cercano, pues lo trivial te cuadra más. Es cuestión de lo que pida el cuerpo en ese momento. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué otros formatos hay aparte del de la cadena SER que yo nombré el otro día que se parecen a ese mismo formato en la radio y que hoy en día están funcionando? La verdad es que muchos de esos programas de radio nocturnos han evolucionado y ahora es más fácil encontrarlos en plataformas digitales o podcast independientes. Muchos se centran en compartir experiencias personales o dilemas, buscando una conexión más directa con la audiencia, aunque cada uno con su propio estilo.
O sea que actualmente lo que eran programas de alta audiencia anteriormente o en la primera década del 2000, ahora se han convertido en nichos que se han aparcado en diferentes podcasts, concentrando de una manera más, digamos, concentrada la audiencia. Exacto. Es como si la audiencia se hubiera fragmentado ahora que todo el mundo puede crear su propio espacio. Así cada comunidad se centra en lo que realmente le interesa, sin tener que depender de una sola fuente grande. Y entonces, esta teoría que dice que vamos del caos a lo que está organizado y de lo que está organizado el caos, podríamos decir que en un futuro todo esto que está fragmentado se volvería tendería a volver a agruparse. Puede ser. La verdad es que la historia está llena de ciclos y es muy probable que en el futuro veamos otra vez una tendencia a la concentración, tal vez de una forma totalmente distinta a lo que conocemos ahora. Al final, todo va cambiando. O sea, tú dices que lo que podría ocurrir es que las piezas de un puzzle de- que se han desunido para concentrarse y volverse otro puzzle más pequeño, probablemente en un futuro vuelvan a concentrarse nuevamente a formar un puzzle diferente. Tal cual, las piezas se separan para formar escenas más pequeñas y luego, con el tiempo, es muy probable que se reorganicen para crear un cuadro completamente nuevo y diferente. Al final, es la manera en que todo evoluciona. Y esta teoría que tú tienes, ¿de dónde la has sacado? Vamos a ver, es más una observación de cómo funcionan las cosas en general que de un libro o una teoría específica. Al final, si miras a tu alrededor, ves constantemente cómo lo que está disperso tiende a unirse y luego viceversa. Es pura naturaleza, ¿no? Y no hay nadie en el transcurso de la historia humana que haya hablado de una teoría parecida, o somos nosotros los primeros aquí que estamos en ello. Seguro que más de un filósofo ha hablado de ciclos y cambios. Eso no es nuevo. Pero el enfoque de las piezas de un puzzle es nuestra propia forma de verlo, más visceral y nuestro. Mm, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un placer divagar un rato sobre nada y todo a la vez. Nos escuchamos en la próxima, si nos apetece seguir hablando de cosas sin importancia.